Bien, en esta clase vamos a tratar temas referidos a la fisiología del estrés, ¿sí? Correspondientes a la unidad 12, que es la que contiene los conceptos que ustedes han venido aplicando a medida que se ha ido desarrollando el trabajo práctico número 1. Y que al inicio de la cursada de esta materia, no sé si se acuerdan, cuando se dio la clase de introducción, también se tocó brevemente el tema de fisiología del estrés. Bueno, acá vamos a terminar de completar estos temas y esta unidad también va a entrar como tema dentro del segundo parcial, ¿sí? Que después al final de la clase vamos a hablar sobre algunos cambios en la fecha de esta segunda evaluación. Bien, para entrar en el tema es importante plantear o aclarar el concepto de estrés y el concepto de homeostasis. Nosotros nos damos cuenta si una planta está creciendo en condiciones óptimas cuando vemos que presenta su mejor crecimiento, su mejor desarrollo, y entonces decimos que tiene condiciones de estrés cero. Pero a medida que los diferentes factores que inciden sobre la planta hacen que ésta se desarrolle alejándose de la situación ideal. Porque seguramente la acción de uno o de varios factores simultáneamente hace que alguna función que se realiza dentro de ella se vea alterada. Y esto es como consecuencia de que las plantas son organismos que son incapaces de moverse de un lugar a otro en busca de un ambiente más adecuado y por lo tanto están sometidas a esas situaciones de estrés medioambiental. El estrés entonces implica la presencia de un factor externo a la planta provocado por el medio ambiente que va cambiando permanentemente y que ejerce una influencia negativa sobre el crecimiento y sobre el desarrollo. Ese es el concepto de estrés, ¿sí? Este concepto, el término estrés, lleva implícita también la idea de un daño que sufre la planta y aún también la muerte de la misma o de algunas partes de ella. Es un concepto relativo, ¿por qué? Es un concepto relativo porque un ambiente puede ser estresante para una planta y para otra no, ¿sí? Por ejemplo, un ambiente desértico con altas temperaturas, falta de agua, es un ambiente donde crece sin problema una planta xerófita. En cambio, una planta mesófita se va a ver limitada en su desarrollo como consecuencia de estos factores ambientales. Entonces, es un concepto bastante relativo y depende de cada especie. Y el concepto de homeostasis se refiere a la capacidad que tienen los organismos vivos, tanto plantas como animales,
de poseer ciertos mecanismos que tratan de mantener las funciones internas de ellos dentro de determinados valores cuando alguna condición ambiental trata de alterarlo, ¿sí? Es una respuesta que intenta mantener un equilibrio interno. Eso es la homeostasis. Aclarados estos términos, podemos avanzar entonces con el tema. En el ambiente donde crecen las plantas y logran sobrevivir adaptándose a determinadas condiciones ambientales, ejercen sobre ellas la influencia factores bióticos que pueden ser, que son organismos vivos, que pueden ser patógenos, virus, bacterias, insectos, la presencia de otras plantas también, que van a ejercer efectos muchas veces negativos, en el caso de algunas plantas, por ejemplo, cuando producen sustancias alelopáticas, que muchas de ellas pueden tener un efecto negativo sobre el establecimiento o el desarrollo de otras, ¿sí? Y factores abióticos que se refiere a factores del ambiente, pero relacionados con la presencia de agua, o la falta de agua, perdón, con la presencia de sales, con temperaturas extremas, es decir, factores climáticos que van a incidir negativamente en el crecimiento y desarrollo de una planta. Entonces los podemos dividir en estos dos grandes grupos a estos factores. Hay un cuadrito que figura en el libro digital que está en el aula virtual, donde se señala, se describe cuáles son esos factores bióticos y los factores abióticos, ¿sí? Que van a afectar directamente a una planta. Muchas veces en el ambiente natural nosotros no vemos la incidencia de un solo factor, sino que actúan simultáneamente varios factores sobre las plantas, ¿sí? Y a veces el deterioro provocado por factores ambientales, como por ejemplo heridas que se provocan por la manipulación que hace el mismo hombre sobre las plantas, o por vientos muy fuertes, abren heridas en las plantas que permiten la entrada ya de factores bióticos que van a profundizar el estrés de estas plantas. Entonces, cuando nosotros hacemos una visión general de lo que pasa con la planta y el ambiente, tenemos que tener en cuenta esto, que no solo actúa no se ve el efecto de un solo factor, sino que simultáneamente son varios los factores que están actuando simultáneamente sobre la planta. Así, si por ejemplo pensamos en una situación de sequía, un cultivo que está sufriendo una situación de sequía, además de sufrir la falta de agua que hay en el suelo, está sufriendo temperaturas extremas, ¿sí? Y dificultad para absorber nutrientes, entonces deficiencias de nutrientes. Es una visión general que tenemos que realizar acerca de el efecto de estos factores. Es importante tener en cuenta la ocurrencia del estrés provocado por los factores bióticos y abióticos, porque estos reducen en un gran porcentaje el rendimiento potencial que puede tener un cultivo. Fíjense, no he conseguido datos más actualizados, pero en esta diapositiva se representa con claridad
el daño o el efecto que provocan las pérdidas por estrés biótico, estrés abiótico sobre el rendimiento. Y en algunos casos se llega hasta el 70%, 77% de reducción del rendimiento como consecuencia de la ocurrencia de estas, del efecto de estos factores estresantes. Entonces es importante conocer la ocurrencia de estos, de los mismos, ya que tiene gran incidencia sobre el rendimiento. Bueno, encontré había datos sobre más cultivos, pero de años anteriores, y los más nuevos eran sobre soja, maíz y trigo. Muchos de estos, una vez que se conocen, por ejemplo, el caso del estrés abiótico, se puede manejar controlando plagas y enfermedades de acuerdo a un manejo adecuado que se ajuste para controlar ese tipo de efectos, también se pueden reducir, ¿sí? Por eso también es importante conocer esto. Bueno, cuando las plantas son afectadas por algún estrés, por alguna condición de estrés, pueden generar respuestas de distinta magnitud. El término respuesta tiene un significado bastante amplio. Ya vamos a ver las distintas formas en que pueden responder las plantas y se define como una alteración tanto estructural como funcional que se produce en la planta como consecuencia del estrés, ¿sí? Hay alguna respuesta, ya sea a nivel estructural o a nivel de sus funciones, que se produce en respuesta o como consecuencia del estrés. También es importante aclarar términos que habitualmente se usan en este tema, que son, por ejemplo, la adaptación y la acomodación. Estos términos se refieren a modificaciones que ocurren en la planta como respuestas a un estrés, pero el tema es que la adaptación es una modificación duradera, ¿sí? Es una modificación que se hace a nivel genético y que se manifiesta continuamente. Y la acomodación es una modificación transitoria y por lo tanto es una respuesta reversible. La adaptación es una respuesta irreversible. Esta diferencia la señala Ascon-Bieto y considera que el término acomodación se puede usar como sinónimo de aclimatación, de endurecimiento o rusticación, que es una práctica muy común que se utiliza en la producción agrícola para poder introducir especies a un determinado lugar, ¿sí? Entonces, señala que se pueden utilizar o ustedes van a encontrar como sinónimos de acomodación, que repito, es una modificación transitoria, los términos aclimatación, endurecimiento o rusticación también. Y también habla de la resistencia o tolerancia, como la capacidad que tiene una planta de poder sobreponerse a determinadas condiciones ambientales desfavorables, es decir, logra sobrevivir a través de distintas estrategias. Ya vamos a ver qué estrategias utiliza para poder sobrevivir y soportar las condiciones de estrés, ¿sí? Entonces, el término adaptación lo podemos entender si pensamos, por ejemplo, en las especies xerófitas, ¿sí? Son adaptaciones que implican un cambio a nivel genético y, por ejemplo, las plantas han sufrido transformaciones, por ejemplo, han transformado sus hojas en espinas, ¿sí? Y esas se han mantenido en el tiempo, esas adaptaciones. Entonces,
ya vamos a ver después cómo hay modificaciones transitorias que presentan las plantas como respuestas a las condiciones ambientales. Si nosotros tenemos en cuenta el último concepto de cómo las plantas pueden sobreponerse y sobrevivir a una condición de estrés, podemos diferenciar, en primer lugar, dos respuestas. Primero, hay especies que responden escapándose, ¿sí? Presentan una respuesta de escape, porque si no presenta esa respuesta, se muere frente a esa condición de estrés. ¿Y cómo realiza el escape? Realiza el escape acortando su ciclo, cumpliendo tanto su etapa vegetativa como la reproductiva en un ciclo corto o en un periodo en donde se dan condiciones favorables para que ella cumpla su ciclo y pasa las etapas de condiciones estresantes en estado de semilla, de bulbo o de rizoma, y así logra sobrevivir. Entonces, de esa manera escapa a la condición ambiental. Entonces, también su ciclo de vida tiene una adaptación del ciclo de vida a periodos favorables, o directamente está confinada a una determinada región en donde no se producen esas condiciones ambientales y no puede crecer y desarrollarse en otras donde se dan esos factores ambientales. Entonces ahí se habla del escape. Son plantas entonces que tienen un desarrollo fenológico rápido, un ciclo de vida corto, adaptan su ciclo de vida a esas condiciones, al periodo en donde se dan esas condiciones favorables. Y después hay las respuestas de resistencia, ¿sí? En donde la planta supera esa situación de estrés. Y la planta puede superar esa situación de estrés realizando una evasión. ¿Y en qué consiste la evasión? La evasión consiste en retrasar lo más posible la acción del factor estresante. ¿Y cómo produce este retraso? Por ejemplo, frente a una condición de estrés hídrico, la planta trata de mantener la turgencia de sus células, de mantener un alto contenido de agua en sus tejidos. Esto lo logra con, por ejemplo, ciertas modificaciones que tiene, por ejemplo, cierre estomático rápido y completo, cutículas gruesas, impermeables, los estomas en cripta, que es característico de las xerófitas, almacenamientos de agua, como responden, por ejemplo, las plantas suculentas, las crasuláceas, mantenimiento de la absorción del agua, profundizando sus raíces, es decir, desarrollando el sistema radicular muy profundamente de manera de conseguir el agua para mantener su contenido de agua alto, sus células turgentes, y de esa manera, con estas estrategias, logra evadir o retrasar el efecto de ese factor ambiental. Por supuesto, si ese factor ambiental resulta ser muy intenso, finalmente la planta va a terminar muriendo, pero inicialmente presenta estos recursos. El tema hay otro grupo de plantas que es capaz de soportar la acción del factor estresante, y estas plantas
tienen la característica de tolerar, por ejemplo, la falta de agua, toleran la desecación, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, hay especies características que el protoplasma está adaptado a sobrevivir luego del periodo de desecación, ¿sí? En el caso de la evasión, me estaba olvidando de señalarles que hay un ejemplo característico que permite que las plantas puedan evadir la falta de agua, por ejemplo, a través de lo que se denomina ajuste osmótico. El ajuste osmótico consiste en que las plantas pueden acumular interiormente solutos. Esos solutos pueden ser iones, pueden ser partículas, compuestos orgánicos con carga o sin carga, que se acumulan en el interior de las células. Esto genera un potencial osmótico más negativo y como consecuencia un potencial hídrico más negativo que el suelo, y entonces puede entrar agua a la planta, ¿sí? Y de esa manera puede, con ese recurso, puede evadir el efecto del estrés hídrico. Y en el caso de la tolerancia, bueno, ahí tener presente la existencia de plantas que pueden tolerar la desecación y lograr sobrevivir luego de este periodo. Y una vez que se presentan las condiciones adecuadas para de agua, por ejemplo, reactivar los procesos vitales nuevamente. Bueno, entonces estas son los tipos de respuesta. Si nosotros tendríamos que pensar en la respuesta de cada una de las especies que existen, el cuadro este sería más grande y acá está resumido, ¿sí? Bueno, la explicación que se presenta en Asconvieto sobre cómo responden las plantas cuando se da una condición ambiental desfavorable, se grafica acá, se presenta en esta figura, en donde considera que esta respuesta pasa por distintas fases, una fase de alarma, una fase de resistencia, una fase de agotamiento y una fase de regeneración, es decir, 4 fases que componen la respuesta. Cuando se presenta una situación de estrés, las plantas reaccionan disminuyendo o deteniendo sus funciones biológicas básicas, ¿sí? Reduciendo su vigor. Esta reacción sería la fase de alarma. Y simultáneamente ocurren activación de mecanismos de los que disponen las plantas, no todas, de los que disponen las plantas para iniciar su defensa o responder frente al estrés que están experimentando. Si no tienen esa capacidad de desencadenar algún mecanismo de defensa, las plantas terminan muriendo, ¿sí? Como se presenta acá. Ahora, si la activación de los mecanismos de defensa ocurre, se produce una acomodación del metabolismo celular, procesos de reparación a nivel celular, o sea, se reparan daños que han ocurrido a nivel celular como consecuencia de esa condición estresante, ¿sí? Y entonces se expresan adaptaciones morfológicas adecuadas y entonces la planta entra en una fase de
resistencia. En esta fase de resistencia, los cambios que se producen le permiten a la planta alcanzar un nuevo estado fisiológico para superar las nuevas condiciones. Si la situación de estrés se sigue manteniendo durante más tiempo, o sea, durante un tiempo excesivo, la capacidad de resistencia comienza a agotarse y nuevamente la planta detiene sus funciones, ¿sí? Esta fase de agotamiento de la resistencia culmina con la muerte de la planta si la situación de estrés no desaparece a tiempo. Si el estrés llega a desaparecer, las funciones fisiológicas de la planta pueden regenerarse y alcanzar el nuevo estado fisiológico. Esta respuesta o esta nueva fase se denomina fase de regeneración. Estos ciclos de estrés y respuesta se consideran acontecimientos rutinarios en la vida de la planta, es decir, se dan permanentemente en la vida de la planta, ¿sí? Entonces, son las distintas fases que componen la respuesta, en las que algunas directamente no pueden activar mecanismos de defensa, no pueden presentar ningún tipo de modificación y adaptarse a la nueva condición, y entonces terminan muriendo al principio nomás, sin entrar a la fase de resistencia, ¿sí? Bueno. ¿Cómo es que la planta puede percibir la señal estresante y cómo es que se puede transmitir internamente esta señal? La señal del estrés sigue un camino bastante complejo hasta que se manifiestan las respuestas en la planta. Y esta manifestación de las respuestas implica que ocurrió una secuencia compleja de acciones, ¿sí? Que están resumidas acá. Primero, la planta percibe el estímulo estresante. Luego hay un procesamiento de la señal de estrés que implica tanto su amplificación como la integración en las rutas de transmisión de la información, y luego hay una regulación de la expresión génica para generar una respuesta. Las respuestas, bueno, en primer lugar, el hecho de la percepción, o sea, el primer paso, la percepción del estrés por la planta es el aspecto menos conocido, ¿sí? Hay algunas acciones que pueden despertar la respuesta de la planta, como por ejemplo la producción de elicitores, que son derivados del ataque de algunos patógenos. Entonces, estos van a inducir, por ejemplo, la producción de determinadas sustancias que van a actuar delimitando o impidiendo el avance el patógeno dentro de la planta, o si está atacando una hoja, que avance en su ataque. También se pueden producir en este caso entonces síntesis de fitoalexcinas. Las fitoalexcinas son compuestos que se acumulan en la planta luego de una infección bacteriana o fúngica, por ejemplo, y que ayudan a que se disperse el ataque de estos patógenos. Hay especies que son características en la producción de fitoalexcinas,
como por ejemplo las leguminosas, las solanáceas, ¿sí? También hay respuestas que se generan como consecuencia de la percepción de esta señal estresante que inducen la muerte selectiva de algunas células. Y eso se conoce como respuesta hipersensible, ¿sí? Es también una forma de localizar el daño y aislar el patógeno que quiere respuesta hipersensible. En otros órganos de la planta no atacados por el patógeno, también se pueden inducir respuestas defensivas. Eso se conoce como resistencia sistémica adquirida. Este tipo de resistencia implica la distribución por la planta de un mensaje activador, ¿sí? Es como un sistema inmune en los animales cuando se les aplica una vacuna. En este caso, este tipo de resistencia se transmite a otras partes de la planta que no han sido atacadas por un patógeno, por ejemplo, ¿sí? Y ahí en esa distribución intervienen hormonas como por ejemplo el ácido salicílico, el ácido jasmónico, como mensajeros secundarios que van a cumplir esa función. Bueno, entonces, las respuestas que genera dentro de la planta son muy diversas, ¿sí? Las plantas presentan respuestas que en general son comunes y son generadas por diferentes eh, factores estresantes. Es decir, si hay un factor estresante, por ejemplo, estrés hídrico, eh, temperaturas extremas, deficiencia de algún nutriente, de alguno o de varios nutrientes minerales, la planta va a responder siempre con estas modificaciones. Si hay una disminución, hay una modificación del patrón de crecimiento, se estimula la senescencia y la abscisión de los órganos deteriorados, y hay alteración en el funcionamiento de las rutas o de los procesos en donde se produce energía metabólica. Esto implica que los estímulos activan rutas de transmisión idénticas que generan respuestas similares, ¿sí? Entonces, sea el estrés que sea, vamos a tener respuestas en la planta que son similares. Tienen que ver con la disminución del crecimiento, con la aparición o la estimulación de la senescencia, la abscisión de los órganos deteriorados, se altera el funcionamiento de rutas metabólicas para la producción de energía. También se activa degradación de proteínas desnaturalizadas como consecuencia del factor estresante. Se refuerzan mecanismos de eliminación de especies activas del oxígeno que son tóxicas para las células y que estas se producen en gran cantidad cuando las plantas están sometidas a estrés, ¿sí? Entonces lo que tiene que quedar en claro es que sea la condición estresante que sea, las plantas presentan
en general este tipo de respuesta, ¿sí? Si nosotros estamos sometiendo plantas a un estrés hídrico, como las que se buscaban en el práctico de condiciones desfavorables en el práctico 1, seguramente vamos a ver en las plantas una disminución del crecimiento si las comparamos con las testigos que reciben riegos frecuentes, por ejemplo, ¿sí? Y esa disminución del crecimiento se va a ver cuando se miran parámetros como longitud aérea, peso seco, superficie foliar y la rápida senescencia y abscisión de los órganos. Y por supuesto la alteración del metabolismo, o sea, de procesos como la fotosíntesis, la respiración, se van a ver alterados como consecuencia de la acción de estos factores. Bueno, vamos a empezar considerando el efecto de los factores abióticos. Los principales organismos causantes de condiciones desfavorables para las plantas son los agentes patógenos como bacterias, hongos, virus, aunque los insectos y los nemátodos y las plantas mismas también pueden ser factores de estrés, como les mencionaba yo hace rato en el caso de las alelopatías o en el caso de una simple competencia por agua, por nutrientes, como es la competencia que realizan las malezas en un cultivo. La interacción entre el patógeno y la planta puede ser compatible o incompatible. Se habla de una interacción compatible cuando el patógeno es virulento y logra invadir la planta, ¿sí? Y una vez que está dentro de la planta, el patógeno segrega sustancias fitotóxicas con el fin de matar las células y nutrirse de ellas, o compuestos de tipo hormonal que van a manejar el funcionamiento de las células de la planta en su propio beneficio. Y también se habla de una interacción incompatible, en donde el patógeno no logra invadir a la planta, no tiene éxito en su ataque. Esta falta de virulencia puede deberse a que la planta atacada no sea el huésped adecuado, o que el patógeno no pueda superar algunas barreras estructurales o químicas que tenga la planta, o que el reconocimiento por parte de la planta reconoce a ese patógeno y entonces se disparan mecanismos de resistencia. Una vez que ha sido detectado el patógeno, se produce en el órgano afectado una serie de cambios fisiológicos, por ejemplo, que se observan a nivel de la membrana plasmática, generación de algún tipo de hormonas que van a disparar respuestas adaptativas defensivas, ¿sí? Entonces, las plantas pueden reaccionar frente a determinado patógeno de estas dos maneras, ¿sí? Dejándose invadir por ese patógeno hasta que se produce la muerte de la misma, o desencadenando alguna respuesta de defensa para poder hacerle frente al efecto de estos patógenos. Les decía que pueden intervenir en estas respuestas hormonas
como por ejemplo las que les mencionaba yo hace rato, el ácido salicílico, el ácido jasmónico, que van a desencadenar estas respuestas defensivas, ¿sí? Cuando existe entonces esa interacción incompatible, se generan estas respuestas adaptativas en donde se activan, por ejemplo, enzimas que fortalecen la pared celular, y entonces ahí hay barreras estructurales para el patógeno, hay síntesis de citoalexinas, que son las sustancias que yo les mencionaba hace rato, que evitan la dispersión del patógeno, respuestas hipersensibles, es decir, donde se produce la muerte selectiva de algunas células, y la resistencia sistémica adquirida es la resistencia que se puede transmitir a órganos de la planta que no han sido afectados. Eso en cuanto a factores bióticos. Si consideramos los factores abióticos y fundamentalmente el caso de el agua o el estrés hídrico, tenemos que primero considerar que de todos los recursos que la planta necesita para crecer y desarrollarse, el agua es el más importante y limitante de los recursos, ¿sí? Y se han distinguido 3 tipos de plantas en relación a la adaptación al ambiente hídrico. Estas son las mesófitas, las xerófitas y las hidrófitas. Las mesófitas son las plantas que habitan en lugares donde por lo general no se presentan deficiencias ni excesos de agua. Las xerófitas son aquellas especies que viven en lugares donde el agua es el factor limitante. Y las hidrófitas son aquellas que tienen el agua disponible permanentemente, y el factor que limita el crecimiento en ese caso es el oxígeno. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta la adaptación que tienen las plantas al ambiente hídrico, podemos hacer esta clasificación de las plantas, ¿sí? El déficit hídrico, o sea, la falta de agua en el suelo, es el factor más importante que afecta el crecimiento de las plantas. Las plantas pueden estar sometidas a estrés hídrico durante el día, aún en un suelo que tenga provisión de agua. ¿Se acuerdan que vimos esto cuando tratábamos el tema de absorción y transpiración, en donde veíamos que en un día caluroso y soleado, la planta transpira intensamente, entonces se puede estar sometida a una situación de déficit hídrico en las horas cercanas al mediodía, pero luego ya al atardecer o a la noche la planta recupera su estado hídrico normal, adecuado, porque en el suelo hay provisión de agua, entonces logra recuperarse. Pero cuando el déficit en el suelo es muy marcado porque hay una poca disponibilidad de agua en el suelo por bajas precipitaciones, por ejemplo,
la planta no se logra recuperar y entonces ese déficit se va haciendo más marcado día a día y entonces la planta entra en un balance hídrico negativo. La pérdida de agua en los tejidos vegetales influye en el metabolismo de la planta porque produce, en primer lugar, reducción del potencial hídrico, ¿sí? Disminución de la presión de turgencia, concentración de solutos a medida que disminuye el volumen celular, cambio en la estructura de las macromoléculas como consecuencia de la eliminación del agua de hidratación. Y los déficits hídricos, entonces, afectan los niveles de los solutos, ya que hablamos de concentración de solutos a medida que la planta va perdiendo agua. Pero en general nosotros podemos decir que estos efectos que se observan como consecuencia del déficit hídrico son consecuencias de la acción de sustancias reguladoras, como por ejemplo hormonas que se ven estimuladas frente a estas condiciones. Por ejemplo, el etileno es una hormona que es estimulada por estas condiciones de estrés hídrico. La citocinina, la síntesis de citocinina se ve reducida, en este caso por el estrés hídrico, y como consecuencia de esto es que observamos respuestas como la que se señalaba hace rato de deficiencia foliar, ¿sí? Y también hay, junto con esta senescencia foliar, cierre estomático, en la que interviene el ácido abscísico, por ejemplo, y en conjunción con la presencia de iones calcio. El papel más importante en este caso, frente a estas respuestas de las plantas en estrés hídrico, la tiene el ácido abscísico. Y este papel también se pone de manifiesto en otro tipo de estrés, por ejemplo, cuando hay estrés salino. Cuando ocurre el estrés salino. El efecto más importante del déficit hídrico cuando es suave, ¿no? O sea, cuando es muy intenso, sabemos que finalmente la planta va a terminar muriendo. El efecto entonces más importante del déficit hídrico moderado, suave, es la reducción del crecimiento. Y dentro de los procesos celulares que involucran el crecimiento, el más sensible es la expansión celular. Por eso fíjense acá en este esquema, figura que el primero en reducirse frente a potenciales hídricos más negativos en el suelo es la expansión celular. Mientras que a estos mismos valores de potencial, la síntesis de materiales de la pared celular puede continuar. De tal modo que el proceso de deshidratación se ve marcado su efecto principalmente en el proceso de expansión celular. Presentan una respuesta más tardía
la síntesis de pared, la síntesis de proteína. Son procesos que van a ir reduciéndose a medida que se vaya marcando mucho más la deficiencia hídrica, conjuntamente con procesos como la fotosíntesis, por ejemplo. Y esto va acompañado con una disminución de la tasa transpiratoria, ya que la planta tiende a cerrar los estomas y como consecuencia de eso hay una disminución en la absorción de dióxido de carbono. Por eso hay una disminución de la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta qué es lo que pasa primero a nivel celular cuando hay déficit hídrico y luego qué pasa con las funciones o los cambios fisiológicos que ocurren frente a condiciones de estrés hídrico. Recuerden que mientras más negativo es el valor del potencial agua en el suelo, estamos indicando menor disponibilidad de agua para la planta. Y entonces es que se van a ver afectados todos estos procesos que ocurren a nivel celular y se manifiestan luego en la planta con, por ejemplo, una de las respuestas que se señalaba hace rato, la disminución del crecimiento de las plantas. ¿Quedó claro ahí cómo es que se ven afectados? Este cuadrito ya lo habíamos visto también en la primera clase, esa que yo les señalaba, en donde se ve la alteración que producen estos procesos, que se producen en estos procesos como consecuencia de la falta de agua. ¿Quedó claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien, bueno. Bueno, yo les decía hace rato que una forma de que las plantas puedan resistir a una determinada condición ambiental, puedan sobrevivir y puedan sobreponerse a esa condición, es que puedan realizar ajuste osmótico, ¿sí? Acá en la diapositiva se representa en forma clara en qué consiste esto. Fíjense, si yo tengo en un mismo suelo dos variedades, supongamos esta es la variedad A y esta es la variedad B. Resulta que en un suelo que tiene este potencial hídrico, menos 1,2 megapascales, la variedad B no sobrevive y la variedad A sí. Si ustedes observan los componentes del potencial hídrico de la planta, fíjense que la planta adquiere el potencial hídrico del suelo. Y el potencial pared es cero, es decir, se encuentra en plasmólisis incipiente. Esta planta muere porque al tener igual potencial que el suelo, no logra absorber agua, ¿sí? Y entonces termina muriendo. Pero resulta que la variedad A logró disminuir su potencial agua. Fíjense, tiene un valor más negativo porque pudo hacer más negativo el potencial soluto. Y esto lo logra
porque pudo acumular interiormente solutos para poder realizar ese ajuste. Este ajuste osmótico posibilita el mantenimiento de esa planta en condiciones de sequía. Entonces hace posible que la planta pueda mantener su turgencia celular y que pueda realizar los procesos fisiológicos dependientes de esa disponibilidad de agua, ¿sí? Como por ejemplo la expansión celular, ¿sí? Puede realizar sin problema estos procesos, puede realizar el crecimiento celular, porque puede realizar la expansión celular, la apertura estomática, y entonces puede realizar la fotosíntesis. Puede funcionar normalmente. Los solutos que participan en esa osmorregulación varían según la especie, pero en general, además de iones inorgánicos, donde están especialmente involucrados los iones potasio y iones cloruro, hay solutos orgánicos que están cargados eléctricamente, que se acumulan en la vacuola, se sintetizan y se acumulan también en el citoplasma, moléculas orgánicas sin carga específica, y estas moléculas reciben el nombre de osmolitos, ¿sí? Pueden ser proteínas, pueden ser aminoácidos, que se van acumulando, pero ¿cuál es la finalidad de esta acumulación? La finalidad de esta acumulación es aumentar el potencial soluto. ¿Para qué? Para que la planta tenga un potencial hídrico más negativo que el suelo y entonces pueda absorber agua y entonces pueda mantener las urgencias de sus células y realizar todas esas funciones que yo les mencionaba, como el crecimiento, la apertura de los estomas, porque recuerden que los estomas se abren cuando las células estomáticas están turgentes. Y si los estomas están abiertos, la planta puede realizar la fotosíntesis, es decir, hay un funcionamiento normal de la planta. Entonces, a través de este recurso de osmorregulación o ajuste osmótico, la planta puede evadir esta condición de falta de agua en el suelo, bajando su potencial. ¿Se entiende ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y hace rato se acuerdan que yo les decía que una forma era de evasión, era el ajuste osmótico, y la otra forma de resistencia era la tolerancia a la desecación. La tolerancia a la desecación está referida a la capacidad que tiene el protoplasma de soportar una gran pérdida de agua. Esto es una característica adaptativa y es típica de cada especie. Los déficits hídricos provocan pérdida progresiva de turgencia, aumento en la concentración de solutos, y el resultado final de estos dos procesos es una alteración en la función de las células y la aparición de lesiones en las estructuras y particularmente en las membranas celulares. Pero hay plantas que pueden tolerar esa deshidratación. Por ejemplo, las algas, los líquenes, la deshidratación casi completa sin sufrir lesiones. Y hay plantas, como por ejemplo esta, la de la diapositiva, que es la planta de la resurrección, que luego de secarse completamente puede reactivar
sus procesos vitales cuando dispone de agua, ¿sí? Entonces tiene esta característica de tolerancia a la desecación. Esto hablando específicamente del estrés hídrico, ¿eh? Estamos considerando dentro de los factores abióticos la falta de agua, el estrés hídrico y las respuestas específicas que pueden presentar las plantas para poder sobreponerse a esa condición, ya sea a través del ajuste osmótico o a través de adaptaciones, como en este caso, de la tolerancia a la desecación. Fíjense, la planta se seca casi completamente, resiste y luego, en presencia de agua, se recupera completamente. Bueno, esta diapositiva también es importante tenerla en cuenta porque demuestra, como yo les decía hace rato, la intervención de factores hormonales en la transmisión de señales cuando hay estrés, y en este caso cuando hay fundamentalmente falta de agua, cuando hay estrés hídrico. Esta diapositiva presenta o describe la respuesta de Mandarino Cleopatra cuando es sometido a estrés hídrico y luego se le proporciona agua a través del riego, ¿sí? Cuando es sometido a un intenso estrés hídrico, en la planta se producen, a nivel de las raíces, se sintetizan grandes cantidades de ácido abscísico y de un precursor del etileno, que es el ACC. Estos se acumulan y no se movilizan, están ahí acumulados en la raíz y dada la falta de agua no se movilizan a otras partes de la planta. Entonces, cuando la planta es regada, la raíz absorbe agua y el ácido abscísico y el etileno viajan hacia la parte aérea, llegan a las hojas y ahí se produce la abscisión, o sea, la caída de las hojas, ¿sí? Entonces, esta pérdida de haber sido regada la planta se explica por la presencia del etileno fundamentalmente a nivel de las hojas que va a provocar la abscisión. Pero está demostrando la intervención de estas hormonas como transmisores de la señal que es percibida en este caso por las raíces, o sea, la falta de agua es percibida por las raíces y entonces se genera la síntesis de este tipo de hormonas, ácido abscísico y etileno, para transmitir esa señal al resto de la planta. Bien, otro factor ambiental importante es el estrés generado, otro factor estresante importante es el estrés generado por la anaerobiosis, es decir, la falta de oxígeno. Puede deberse esto a condiciones de hipoxia o de anoxia. Hipoxia es cuando hay una disminución de la provisión de oxígeno y anoxia directamente cuando falta el oxígeno. En condiciones normales, en el suelo, la planta obtiene el oxígeno normalmente, que lo utiliza para la respiración mitocondrial y lo obtiene directamente por difusión del suelo, ¿sí?
Ahora, cuando el suelo se encuentra inundado, o sea, saturado de agua, el intercambio de gases entre la raíz y la atmósfera queda restringido a su porción más superficial, ¿sí? Y hay dificultad entonces para tomar el oxígeno a mayor profundidad. En principio, el agua contiene oxígeno que está disuelto en ella y las raíces consumen ese oxígeno rápidamente. Entonces, ese consumo rápido de oxígeno va a provocar primero una condición de hipoxia, es decir, va a ir disminuyendo el oxígeno del suelo y entonces va a haber una provisión de oxígeno inferior al óptimo. Es una condición de hipoxia, ¿sí? En los primeros momentos puede absorber hasta que los niveles de oxígeno se van reduciendo y entonces después, entonces ya entra en condiciones de anoxia, cuando ya hay carencia total de oxígeno y la condición esa de inundación continua del ciclo de los ácidos tricarboxílicos de la respiración. Recuerden, era una de las etapas de la respiración. Entonces, la producción de ATP y la generación de NAD y de NAD fosfato se detienen y el estado energético de la célula se reduce. La falta de ATP inhibe el transporte activo de protones y entonces el citoplasma se acidifica irreversiblemente. Entonces se detiene el metabolismo de la raíz. Entonces hay alteraciones metabólicas a nivel de la raíz. Se detiene las funciones de absorción, de transporte de agua y de sales hacia las otras partes de la planta. Por lo tanto, la deficiencia de oxígeno en el suelo afecta directamente a la raíz e indirectamente a la parte aérea, ¿sí? El resultado final de la falta de oxígeno es la paralización del crecimiento, hay marchitamiento generalizado de la planta, hay senescencia y abscisión de los de las hojas, perdón, y cierre de los estomas, ¿sí? Como consecuencia de esto, hay bloqueo de la fotosíntesis y de la respiración. Todo eso, fíjense, como consecuencia de la falta de oxígeno en el suelo, como debido a la negación, a la inundación. Solamente hay, en esas condiciones pueden sobrevivir las plantas que denominábamos, o que señalábamos hace rato, las denominadas hidrófitas, ¿sí? Las plantas acuáticas, por ejemplo, o algunos cultivos, como por ejemplo el arroz, que están adaptados a esas condiciones. Y el oxígeno llega hasta las raíces sumergidas de estas plantas gracias a la presencia de un tejido especial que es el aerénquima, ¿sí? Entonces por eso pueden sobrevivir. Entonces esa es otra condición estresante que se da fundamentalmente en suelos que han sufrido anegamiento, ¿sí? Donde se ha producido inundación.
primero hay una disminución de los niveles de oxígeno y después ya y a mayor profundidad directamente hay falta de oxígeno. Y eso trae entonces serias consecuencias al funcionamiento de la raíz, que su papel fundamental es el de absorción y el de transporte de agua y nutrientes minerales. ¿Sí? Entonces toda la planta se ve afectada. Esto se ve fundamentalmente cuando se hace hidroponía y esta técnica requiere la oxigenación permanente del medio en donde están creciendo las plantas, ¿sí? Porque si no se ve rápidamente el marchitamiento de las plantas, las raíces se pudren y la planta termina muriendo, ¿sí? Y eso lo experimentaban los alumnos cuando hacían los prácticos en el invernáculo, tenían que oxigenar permanentemente las soluciones, porque si no enseguida las plantas se observaban marchitas, las raíces negras, podridas por la falta de oxígeno. Entonces es una práctica permanente cuando se hace hidroponía, ¿sí? La incorporación del oxígeno, de este gas que debe estar disuelto en el agua, donde se desarrollan y crecen las raíces. Otro factor estresante son las temperaturas extremas. Es decir, estas temperaturas se refieren tanto a altas temperaturas como a temperaturas al frío o a la congelación. Las plantas, con respecto a la temperatura, se denominan poikilotérmicas. ¿Y qué quiere decir eso? Que sus tejidos adoptan la temperatura del medio. En general, sabemos que las plantas reducen su crecimiento a temperaturas superiores a 40 grados centígrados. Solamente las xerófitas son capaces de sobrevivir a temperaturas mayores. Y el estrés por frío aparece entre los 15 y 0 grados. Por debajo de 0 grados suele producirse el estrés por congelación. Y los tejidos vegetales presentan estructuras que permiten que el agua forme cristales o forme hielos a temperaturas de menos 2 a menos 5 grados centígrados. Estos cristales se forman generalmente a nivel de la pared celular. Acá sería, hay producción de cristales como consecuencia de las bajas temperaturas y estos cristales van a provocar la concentración de solutos en esta zona, porque se forman cristales con el agua, y entonces hay mayor proliferación de solutos en esta zona. Eso hace que se produzca la salida de agua de la célula hacia la pared celular, y entonces hay una deshidratación de las células, ¿sí? Se produce una deshidratación irreversible del citoplasma y la muerte celular, ¿sí? Como consecuencia de la formación de cristales de hielo a nivel de la pared celular. ¿Se entiende esto?
cuando es Sí, profe. prolongada las bajas temperaturas, el cristal de hielo que se forma a este nivel continúa aumentando de tamaño y entonces también se incrementa la concentración de solutos en el líquido extracelular y entonces se produce la deshidratación porque el agua se va a movilizar desde el citoplasma hacia esa zona y entonces se va a producir la muerte de la célula. También se pueden producir cristales en el interior y ahí hay una destrucción del citoplasma, ¿sí? Otro de los factores estresantes es el estrés salino. El estrés salino, o sea, la salinidad, puede ser provocada por acciones antrópicas, es decir, por el mal manejo que hace el hombre de un determinado suelo o por la presencia de sales que están en el agua de riego, que se van acumulando, ¿sí? Y entonces se genera una condición de salinidad en el suelo, o puede ser por la existencia de napas freáticas que hacen que se eleven los niveles salinos hacia la superficie del suelo. En general, un suelo tiene un determinado potencial agua o un determinado potencial osmótico como para que las plantas puedan realizar la absorción de agua. Pero cuando existe un alto contenido de sales en el suelo, el potencial agua del mismo disminuye y entonces se dificulta la absorción por parte de la planta. Hay plantas que pueden sobrevivir a esta condición y son esas plantas que presentan el ajuste osmótico que yo les mencionaba hace rato, que pueden absorber agua y pueden mantener la turgencia de sus células. Hay otras plantas que son las que están adaptadas a estas condiciones, que son las plantas halófitas. Estas tienen cierta resistencia y entonces pueden realizar su metabolismo normalmente porque resisten la salinidad. Están adaptadas a ese ambiente. La resistencia de las halófitas a las sales es porque tienen esas ciertas posibilidades o mecanismos que les permiten acumular, por ejemplo, sales en sus vacuolas o acumularlas en las hojas o eliminarlas a través de estructuras especiales. El efecto del estrés salino se puede observar a través del factor osmótico, como yo les mencionaba hace rato, o sea, debido a que baja mucho el potencial hídrico del suelo y entonces la planta tiene dificultad para poder absorber el agua, debido a que no puede disminuir su potencial o hacerlo más negativo que el suelo y entonces
hay dificultad para absorber el agua. Entonces hay un factor osmótico, ese factor osmótico deriva de la facultad que tienen las plantas para compensar los valores tan negativos que puede alcanzar el potencial hídrico del suelo. ¿Sí? Entonces, ese potencial hídrico tan negativo está dado por la acumulación de sales en ese suelo. Y también hay un factor, el factor iónico de la salinidad radica en la toxicidad iónica. Los iones que más problemas inducen son el cloruro, el sodio, aunque otros como el nitrato y el sulfato o el amonio también son tóxicos cuando están en grandes cantidades. Su acumulación en las hojas reduce la tasa fotosintética, reduce los pigmentos y provoca la senescencia y la abscisión. Entonces hay un factor osmótico que impide la absorción de agua, es decir, la presencia de sales provoca estrés hídrico. Y hay un factor iónico que provoca toxicidad. ¿Sí? Bueno, hablábamos de las plantas halófitas, que son las plantas que pueden sobrevivir en estos medios, en estos suelos que tienen alto contenido de sales, las plantas adaptadas a la salinidad. Estas se pueden dividir en plantas halófitas exclusivas y plantas halófitas inclusivas. Las plantas halófitas exclusivas son aquellas que mediante diversos mecanismos consiguen que la sal llegue a las hojas en cantidades mínimas, ¿sí? El papel lo realizan ahí las raíces, que realizan una gran selectividad en la absorción de ciertos iones, como el potasio, o reabsorben las sales y quedan retenidas en los tallos o en las raíces, ¿sí? Y las halófitas inclusivas de iones, estas absorben gran cantidad de sales y las almacenan en las vacuolas de las células parenquimáticas, tanto del tallo como de las hojas, o bien las expulsan a la superficie foliar por medio de glándulas salinas, ¿sí? Hacen la eliminación a través de excretas de esas sales que acumulan. Eso depende de las especies. Hay especies que tienen esa adaptación en donde van eliminando a través de glándulas especiales las sales, y hay otras que desprenden sus hojas o distintas partes de la planta, y es una forma de deshacerse de la sal que han acumulado. ¿Sí? La sequía, la salinidad, las altas temperaturas y el encharcamiento provocan la reducción del potencial hídrico de los tejidos. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y que las plantas van a tener estas respuestas en común que habíamos mencionado, independientemente de los factores estresantes que predominen. Y nuevamente, teniendo en cuenta entonces estas respuestas, podemos señalar que las plantas van a responder a estas condiciones
facilitando la retención de agua con esos mecanismos que se habían mencionado anteriormente, con compuestos protectores de membrana, pero frente a varios tipos de estrés abiótico, ¿sí? Las plantas responden a ese cambio sintetizando una amplia gama de compuestos que se denominan osmoprotectores, que actúan como osmolitos, facilitando la retención de agua, ya lo hemos visto esto hace rato, por el citoplasma, reajustando el potencial hídrico intracelular, o bien actuando como compuestos protectores que estabilizan la estructura de la membrana. Estos osmoprotectores son solutos que están que se producen en la célula y que son compatibles con el funcionamiento celular en condiciones de estrés osmótico. Entre los compuestos osmoprotectores encontramos, por ejemplo, compuestos nitrogenados como la prolina, encontramos azúcares, encontramos proteínas LEA, ¿se acuerda que habíamos visto? Mencionábamos las proteínas LEA en el caso de cuando se describía la formación de la semilla en la fase de desecación, protegía a la semilla de la desecación, ¿sí? Bueno, y esta última diapositiva es importante para que la tengan en cuenta porque señala la producción de metabolitos secundarios que se los agrupa acá dentro de ese término de metabolitos secundarios porque se considera que no tienen una función tan importante, pero en realidad se ha descubierto que se realizan la función de protección frente a distintas condiciones de estrés que pueden sufrir las plantas y que entonces tienen esa función de proteger a la planta y son sustancias que se producen dentro de ellas mismas, ¿sí? Como consecuencia de estos distintos factores que se señalan allí, como las fitoalexinas que yo les mencionaba hace rato frente a los patógenos, o distintos otros factores estresantes, se generan también estos, pero finalmente con la posibilidad de proteger a la planta de la acción de estos factores estresantes. Esto para que lo tengan en cuenta, si bien no estamos considerando, y en esta clase hemos considerado un número limitado de factores estresantes como son el estrés hídrico, el estrés salino, el estrés por anaerobiosis, el estrés de temperaturas extremas. Hay otra serie de factores estresantes que desencadenan la síntesis de estos metabolitos secundarios que finalmente tienen esta posibilidad de proteger a la planta del efecto de estos factores. Bueno, acá terminaría la clase de hoy.